Bueno, tengo el placer de presentaros al último ponente de la mañana, el doctor Carlos Martínez Sou, que ya digo, bueno, resulta complicado presentarlo porque su currículum y su trayectoria es tan amplio que realmente uno no sabe bien por dónde empezar, ¿no? Es sin duda el historiador español de más proyección internacional. Destacaré tan solo algunos datos para que os podáis hacer una idea, ¿no? El doctor Carlos Martínez Sou es catedrático de Historia Moderna en la UNED, académico de número de la Real Academia de la Historia y miembro de otras academias europeas y americanas como la Academia Nacional de Historia de República Argentina. Ha sido vicerrector de la Universidad de Barcelona y profesor visitante en varias universidades. Su producción bibliográfica y su trayectoria es tan dilatada que tan solo reseñaré un par de datos que yo creo que son suficientes para hacernos una idea. Colaboró en el volumen 5 de la History of Humanity de la UNESCO y es redactor de la History of Mankind, editada por el mismo organismo. Y, bueno, por su amplia y fecunda trayectoria ha recibido premios y reconocimientos como la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Bueno, creo que estas breves pinceladas sirven para valorar el lujo que es para Trujillo y para esta casa tener entre los ponentes, por segunda vez, porque ya estuvo con nosotros hace pocos años, a una personalidad como la del doctor Martínez Sou. Y sin más dilación, pues le doy la palabra al ponente, que nos disertará con una conferencia titulada España y Portugal en Asia y el Pacífico, el inicio de la globalización. Muchas gracias a Esteban Mira por sus palabras, a que le agradezco infinitamente que haya sido tan breve, porque a veces en las presentaciones dicen cosas que denotan la mucha edad que tengo, ¿no? Entonces, al decir así pocas cosas no se nota tanto. Quiero agradecer en primer lugar pues, a la obra Pía de los Pizarro la acogida que aquí me han brindado. Tendría que decir muchos nombres, pero desde luego son inevitables. Hablar de Hernando Orellana, hablar de José María González Ochoa, hablar de todos los que me han ayudado, incluso desde el punto de vista infraestructural, Sergio de Amaral, todo el mundo, Sigfrido Vázquez Cienfuegos, propio Esteban Mira, todos son buenos amigos y de hecho una de las razones que me hicieron inmediatamente aceptar la propuesta fue justamente la de poder encontrarme aquí con ellos, ¿no? Además con Alan Kizzi, con Lourdes, con Manuel Lucena, o sea, todos ellos son amigos y eso siempre es una cosa. Además he conocido a dos personas que se convertirán pronto en amigas mías también, una catalana y una portuguesa. Muy bien, muchas gracias por eso a todos. Y ahora una ligera advertencia. Yo no sabía de qué tenía que hablar. Yo llegué aquí creyendo que tenía que hablar de una cosa completamente distinta de la que aparece en el programa. La culpa es mía por un despiste que no sé cómo se ha producido, pero yo creía que tenía que hablar de la expedición de Magallanes y Elcano, en otro sentido del que hablaba el profesor Manuel Lucena Giraldo, pero más o menos era eso de lo que tenía que hablar. Y de ahí este título. Este es un PowerPoint aprovechado de otros para poder poner algunas imágenes. Así que tengo que hablar sin papeles, tengo que hablar improvisando. Espero que no se note demasiado. Bueno, aquí enfrente, para hacer honor a lo que hemos hablado, Antonio Pigafetta, que ha sido mencionado varias veces en estas exposiciones, pues presento uno de los dibujitos de Pigafetta, que luego no tiene casi nada que ver con lo que voy a decir. Aquí está, ¿no? Isole di Ladroni, Isla de los Ladrones, pone ahí en italiano, y es pues la isla de los ladrones, es decir, en este caso la isla de Guam en las Marianas, isla que pronto estará de moda porque va a haber un gran congreso en la isla de Guam con participación de personas del área de las Marianas y personas del área española para hablar de este mundo. Pero ahí está, estos dibujitos son muy graciosos, no son exactos, pero son de lo que dejó Pigafetta, que entre otras cosas pues dejó una visión del propio Estrecho de Magallanes, que aquí no vamos a presentar porque no viene a cuenta.
Pasamos entonces aquí a las dramatis personae de esto, ¿no? Aquí está Magallanes, aquí está supuestamente Elcano, y entonces pues vamos a dejar aquí este mapa que también lo ha traído a colación Manolo Lucena. Aquí está el mapa de la circunnavegación. Pero claro, yo no tengo que hablar de esto y por lo tanto esto lo voy a tocar muy tangencialmente porque ya se ha dicho todo y muy bien dicho por parte de mi colega y amigo que ha hablado con anterioridad. Yo tengo que hablar de otras cosas. Bien, el comienzo de la primera globalización es lo que me han dicho aquí. Efectivamente hay una primera globalización que luego intentaré justificar por qué debe llamarse o puede llamarse con toda propiedad la globalización ibérica. Esto sucede después de una serie de precedentes que ya se han tenido en cuenta y que han aparecido aquí. El precedente más lejano pues son las exploraciones portuguesas por el Atlántico. Esas exploraciones que van costeando, ¿no?, el litoral occidental africano, pues es el primer intento de aproximarse a otros mundos. Una primera aproximación portuguesa que queda interrumpida a partir de la última travesía conducida por Bartolomeu Díaz, esta última, que queda en el Cabo de Buena Esperanza, que entonces no se llamaba así, sino que, como muy bien se ha indicado, como era un cabo terriblemente peligroso y terriblemente tempestuoso, pues se llamó al principio el Cabo de las Tormentas, fue el primer nombre que se le dio, lo cual es totalmente lógico después de lo que aquí se ha dicho, con ese tremendo oleaje, con esa tremenda inclemencia meteorológica que duraba 15 días al mes, o sea que durante medio mes se estaba sometido a un ciclo tormentoso espantoso, y de ahí el primer nombre que recibe el Cabo de Buena Esperanza. Una vez que se dobla, ya se queda uno tan tranquilo que dice, bueno, ya tenemos esperanza de que vamos a llegar a algún sitio. Así que de ahí ese cambio de nombre. Bueno, pues ahí queda interrumpido eso a finales del siglo XV. Pero en ese intermedio va a suceder algo nuevo, inesperado, ¿no? Que va a ser que un navegante genovés llamado Cristóbal Colón pues va a ofrecer a los reyes católicos la posibilidad de navegar hacia Asia, evitando la normativa que imperaba en el Tratado de Alcázar-Toledo de 1479-1480, por el cual los españoles no podían navegar a Asia tomando la ruta portuguesa, sino que no podían sencillamente navegar porque no se conocía otro modo de hacerlo. Cristóbal Colón propone, estas son cosas muy sabidas y voy muy rápido sobre ellas, Cristóbal Colón propone, ¿no?, pues viajar en dirección al oeste, esperando encontrar, ¿no?, el Catay y el Zipango, creyendo que en medio no había nada y que además las distancias eran mucho más cortas de lo que en realidad eran. Así que es lo que se ha llamado, ¿no?, el fecundo error de Cristóbal Colón, que permitió el descubrimiento de América. Aquí empieza lo que podríamos llamar, ¿no?, 30 años prodigiosos. Igual que hay la década prodigiosa, pues aquí hay la treintena prodigiosa, que va más o menos entre... es por poner fechas simbólicas, pero que tienen su significado. Van de 1492 a 1522. En 1492, Cristóbal Colón llega a la isla, muy bien, la isla de San Salvador, la isla de Watling posiblemente, y de esa forma descubre un continente, aunque él todavía no lo sepa y aunque se niegue a admitirlo casi hasta el final de su vida. Ahí llega. Entonces, eso es lo primero. Hay una masa continental inesperada, ¿no?, que cada vez se va revelando de una densidad y de una profundidad mayor. América se empieza a difundir por Europa como una realidad única, una realidad inesperada, una realidad insólita, pero evidentemente existente e innegable. Así que tenemos una primera base en esos 30 años prodigiosos. A partir de aquí, a partir de este año 1492, los portugueses se movilizan. Se habían quedado paralizados en el año 1488 y ahora, bueno, se ha descubierto un nuevo continente, está pasando algo, nosotros tenemos que pasar a la acción. No hemos doblado África y tenemos que llegar a la India, porque según esto, aunque se ha tropezado con algo, es muy posible que los castellanos vayan a llegar a la India antes que nosotros. Hay una movilización y esa movilización produce el segundo gran hecho de estos 30 años prodigiosos, que es que
se monta una armada al mando de Vasco da Gama, y esta armada al mando de Vasco da Gama pues dobla el Cabo de las Tormentas, llega hasta la costa oriental de África y, aprovechando el monzón, va a llegar a una población ya en la India de Malabar, es decir, a la costa occidental de la India, que se llama Calicut. No confundir con Calcuta, que no tiene nada que ver. Llegan a Calicut y se instalan en Calicut, hacen un tratado con el cacique, el Rajá. El Rajá de Calicut hace un tratado en el Rajá de Calicut que este no va a respetar en absoluto, con lo cual Calicut quedará descartada de las rutas portuguesas y los portugueses terminarán estableciéndose en una población al sur de Calicut, pero en la misma costa, que se llamará Cochín. Esa posesión los portugueses la mantendrán durante todo el tiempo, aunque derivarán para construir una capital más firme, más sólida, que encuentre apoyos en otras localidades, y por eso crean, ¿no?, pues esta trilogía de la capitalidad en Goa, pero apoyo en Damaun y en Diu. Y así, de esa forma, se construye, ¿no?, el núcleo original de la India portuguesa. Hasta llegamos. Eso todo ha ocurrido en el año 1498. Saltamos de ahí. Mientras tanto, los españoles, pues ya saben, no han quedado conformes con este continente y quieren pasar al otro lado. Antes de que Magallanes pase al otro lado, hay alguien que pasa. Hay otro año básico y fundamental. Es un personaje, ¿no?, que yo creía que iba a salir aquí, pero que, vamos, no ha salido, ¿no? Con lo cual, menos mal que no está aquí Carmen Mena, que si no, no lo hubiera reprochado amargamente, que es naturalmente Vasco Núñez de Balboa, que en Panamá pues encuentra una ruta terrestre que le lleva a cruzar el Istmo del Darién y cruzar desde el Atlántico al Pacífico. Y realmente el Pacífico, que lo descubre, es Vasco Núñez de Balboa en el año 1513. Lo que ocurre es que Vasco Núñez de Balboa descubre solamente pues lo que llamaríamos el Pacífico más terrestre, o sea, el Pacífico más allegado a la costa panameña. Llega nada más que pues a la isla de las Perlas, llega establece allí unas pesquerías de perlas, hay una empresa, hay una cosa, pero no hay viajes posteriores que amplíen la onda del descubrimiento del Pacífico. Es, sin embargo, un hito impresionante, porque ya se sabe seguro que se puede atravesar la masa continental y se puede llegar al otro lado, con lo cual empiezan las expediciones para intentar llegar al otro lado. Está la expedición de Juan Díaz de Solís por el Río de la Plata, que no llega a ningún lugar, y llegamos al cuarto y último hito, que es naturalmente la expedición que se debe llamar la expedición Magallanes-Elcano, porque ese es el modo más correcto de denominar a esta expedición, ya que en realidad hay dos proyectos distintos que se encabalgan por razón de las circunstancias, no estaba previsto, que se encabalgan a lo largo de la expedición. Magallanes tenía una orden directa y luego un complemento de orden. La orden directa se la dan en Valladolid en el año 1522, en 1518 se la da a el rey Carlos I, que todavía no era emperador. El rey Carlos I le da una orden directa. Lo que debe hacer esencialmente la expedición de Magallanes son dos cosas. Primero, comprar todas las especias que pueda, y segundo, verificar que las Molucas están en la jurisdicción española y que por lo tanto el antemeridiano de Tordesillas deja las Molucas de parte española, lo cual permite la reivindicación de las Molucas. En un momento que hay que tener en cuenta, en que los portugueses han ido avanzando sus peones, han ido avanzando sus piezas, yendo cada vez más lejos en la exploración del Océano Índico, y que ya han pasado a la costa de Coromandel y que ya han dado un salto fundamental con la conquista de Malaca en 1511. Fecha básica y fundamental, ya que conquistar Malaca significa el dominio de los estrechos y significa la posibilidad de lanzarse hacia China, hacia Japón y hacia lo que se tercie. Y, sobre todo, la posibilidad de tener un acceso muy fácil hacia las Molucas, que también consiguen antes de que se inicie la expedición de Magallanes y Elcano. Es decir, que cuando Magallanes inicia la expedición, los portugueses ya están instalados plenamente en las Molucas, ya están en Ternate, ya están en Tidor, y
los españoles ya tienen que llegar a un territorio controlado de alguna manera por las fuerzas lusitanas. Eso es otra situación importante a tener en cuenta. Pero, en cualquier caso, Magallanes tenía estas dos cosas. Demostrar que los portugueses estaban injustamente establecidos en las Molucas, que eran españolas, y traerse toda la cantidad de especias posible, ¿eh? Sobre todo clavo y nuez moscada, que era lo que valía más, ya que la pimienta había perdido parte de su valor a la hora de venderse. Esta era la situación. Sin embargo, hay una instrucción nueva que le llega a Magallanes cuando ya ha salido de Valladolid, en la cual se le permite establecerse también en algunas islas con propósito de colonización, lo cual va a ser un elemento que va a significar un gran torcedor dentro de la expedición. Bien, la expedición no voy a hablar más que lo sucinto. Magallanes se lanza en esa expedición, pasa todo lo que ocurre, el motín de Puerto de San Julián, el paso del estrecho, y de pronto pues una ruta, se lanza en una ruta oeste-noroeste que deja muy atrás las Molucas y que le lleva primero a la isla de Guam y luego posteriormente a las Filipinas, concretamente a la isla de Cebú, una isla de las Bisayas, una isla muy importante y sigue siendo muy importante dentro del imaginario filipino, puesto que allí está entronizado el Santo Niño de Cebú, que es posiblemente la devoción mayor de las islas Filipinas hoy día. Así que lo lleva allí. Hasta ahora debería, a partir de ahí, Magallanes lo que tenía que hacer era lo que él quería hacer, que es pasar a las Molucas, es decir, descender, hacer ya una ruta directa hacia el sur que le llevara a las Molucas y a cumplir con la misión primitiva que le había encomendado Carlos I. Sin embargo, Magallanes hay una tentación. La tentación es poner una vela a la segunda indicación de Carlos I, que es decir, intentar alguna colonización, hacer algo en lugar del trabajo a la portuguesa que le había encomendado Carlos I, hacer un trabajo a la castellana, es decir, instalarse y ofrecer, ¿no?, pues una ligerísima instrucción cristiana a los habitantes de Cebú y una también ligerísima y muy leve declaración de apoyo a la monarquía católica universal de su majestad augusta Carlos I, ya Carlos V. Eso es lo que y tiene esa tentación, pero claro, no se va a estar allí siempre, deja preparado el terreno para una política de ocupación y evangelización que no se va a llevar a cabo, lo deja todo preparado y se va a marchar. Cuando se va a marchar, la fatalidad, ¿no?, pues el cacique Humabón, que era el cacique de Cebú, le dice: yo tengo un enemigo muy malo que está en una islita ahí, pero que da mucha lata. Ese se llama Cilapulapu, y es mejor que antes de que se vaya, para el mayor prestigio de las armas castellanas, el mayor prestigio que se pueda de las armas carolinas, es acabar con Cilapulapu, que es el más malo de todas estas islas, el único malo que hay en estas islas. Entonces, Magallanes, un poco a contre-cœur, que dirían los franceses, decide actuar en Mactán, y ahí es donde se pierde, porque él cree que la superioridad armamentística y estratégica de los europeos pues pueden contrarrestar la superioridad numérica de los indígenas, en lo cual se equivoca totalmente, porque claro, él desembarca con él y 48 más, son 49 personas las que desembarcan para luchar, teniendo unos cuantos arcabuces nada más, y el resto pues las armas blancas españolas. Enfrente, de pronto, aparece que no son 4 gatos, sino que son 2000 personas, ¿okay?, al mando de Cilapulapu. Y claro, la superioridad numérica es tan grande que, a pesar del valor que desarrolla Magallanes, al cual se le puede criticar todo lo que se ha dicho aquí, lo que ha terminado diciendo, ¿no?, arrogante, todo eso es cierto, pero era un valiente, también es verdad. Y que él, cuando se da cuenta de la situación, dice: bueno, toque de retirada, porque no podemos resistir estas oleadas constantes de estos indígenas. Son mucho más de lo que pensamos. Vámonos hacia atrás. Yo protejo la retaguardia. Él se queda el último defensor. Y claro, los arrollan totalmente y él y 7 más mueren en la refriega, ¿eh? Él es herido en una pierna y luego es apuñalado, lanceado 100 veces hasta que su cuerpo exánime se queda allí, y los compañeros también. Los demás
demás consiguen embarcarse, ¿no? Yéndose hacia esa ciudad mágica que aparece en el mapa que nos ha mostrado Isabel, sino yéndose a las 3 naves, no las 4, las 3 naves que lo estaban esperando. Y se salva y se van de allí. Se termina así la primera parte de la expedición. ¿Por qué? Porque la expedición ha quedado descabezada. Ahora no se sabe qué hacer. Hay un momento, Manuel Lucena lo ha señalado en su PowerPoint, hay un momento de absoluto estupor que no se sabe qué hacer. Hay un momento terrible de desconcierto absoluto. No hay un jefe militar, ni político equiparable a Magallanes. Magallanes era el alma de la expedición, el que sabía lo que había que hacer. Entonces hay un momento de desorganización total. Se va a las Islas Palawan, de las Islas Palawan se va al Sultanato de Brunei. El Sultanato de Brunei, afortunadamente, a pesar de ser musulmanes, los acogen bien, los ponen en condiciones, porque estaban en unas condiciones deplorables, los ponen en condiciones de volver a navegar y tal, hasta tal punto de que se ha dicho que el Sultanato de Brunei fue lo que las delicias de Capua fue para Aníbal. Fue allí la tentación incluso de quedarse allí en Brunei ya para toda la vida, ¿no? Que parecía tal. Pero bueno, ahí de pronto se imponen dos figuras muy poderosas, ¿no? Que son Gómez de Espinosa y Elcano. Estos dos se imponen, son las personas más conscientes, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, las dos figuras más poderosas, a pesar de que Juan Sebastián Elcano no había tenido hasta entonces ningún protagonismo más que fue uno de los 40 amotinados, pero no el principal amotinado, uno de ellos. Entonces, estos dos hombres se van a poner ya al frente, además ya el tercer barco se tiene que dar al través, la concesión solo quedan 2, por lo tanto se reparten uno para cada uno y se van a las Molucas. En las Molucas todos están de acuerdo, hay que cargar clavo y hay que pensar cómo volvemos. Y entonces están las dos opciones, la opción del desventurado Gonzalo Gómez de Espinosa, que es un gran hombre, un gran explorador, ¿no? Que decide lo que parecía en aquel momento más fácil y que lo hubiera conseguido, que era ir hacia América, o sea, volver por donde habían venido y conseguir llegar hasta las costas americanas. Y entonces, además, ya tenía noticias, porque se lo habían dado pilotos moluqueños y lusitanos que estaban allí, le habían dado la idea de que había que subir muy alto en latitud, porque había que coger la corriente que llama la corriente del Kuroshio, que es como debe pronunciarse, la corriente del Kuroshio, y ellos avanzan hacia la corriente del Kuroshio, con tan mala fortuna de que la Trinidad está a punto de descuajaringarse en medio de la travesía, y llega otro momento en que hay que tomar una decisión. Seguimos con el riesgo de que la nave se hunda en cualquier momento, o volvemos, reparamos la nave y lo intentamos una segunda vez. Vuelven. La nave no se repara, los portugueses ya se hacen cargo de ella, ya no les dejan salir y, por lo tanto, no hay posibilidad de iniciar el segundo tornaviaje. Aquí tenemos el primer tornaviaje fallido, luego habrá 4 tornaviajes fallidos más. Bueno, aquí el primero. Elcano, contrariamente, adopta la solución de ir a un territorio que era más conocido, que era seguir la ruta portuguesa, aunque más al sur. ¿Por qué más al sur? Pues porque si seguía la ruta portuguesa por la India, tenía la posibilidad de encontrarse con armadas portuguesas que lo hubieran detenido y que lo hubieran capturado y se acabó la historia. Entonces se va hacia el Índico Sur, que es un desierto de agua, es un desierto total, no hay nada. En ese sentido, la suerte le acompaña, bueno, se encuentra con nadie, ya que no hay nadie. Descubre el Índico Sur, es la primera persona que surca el Índico Sur. Pero claro, las condiciones de navegación son terroríficas porque allí ni hay agua, ni hay posibilidad de repostar, no hay ni una sola isla, no hay ni un islote, no hay nada de nada. Y así se pasa, el pobre hombre se pasa 190 días de navegación sin tomar agua, sin coger carne fresca, sin tomar nada, y la gente muriéndose a chorros. O sea, parece que se embarcaron 46 y los que llegaron al final, pues como ya vimos, fueron nada más que 18. Bueno, pues él consigue esto hasta llegar a territorio conocido, llega al Cabo de las Agujas, es decir, una de las ensenadas que están al lado
al lado del Cabo Buena Esperanza, lo cruza sin que lo advierta ningún enemigo, sigue hacia el norte y llega a la isla de Cabo Verde. A la isla de Cabo Verde ya no puede más, y con esto termino ya la descripción del viaje. Él no puede más, no tiene ningún recurso, ya no pueden ni comer, ni beber, nada. Y entonces dice, antes de morirnos, vamos a desembarcar a unos cuantos. Entonces lanza una barquita primero, al día siguiente otra barquita, y se va nutriendo poquito a poco de agua, carne fresca, bizcocho y tal. Al cuarto día los descubren. Y esta gente no son de aquí, esta gente son una gente rara, y entonces los portugueses los rodean. Elcano, viendo que la barca no regresa a la hora prevista, coge y se va. Fue un gran dolor para Elcano, porque Elcano también lo mismo. Podemos decir muchas cosas de Elcano, pero Elcano era un hombre que tenía buen corazón, que era un hombre honrado, y cuya principal preocupación, nada más que llegó a Sevilla, la principal preocupación era rescatar a los 13 que había dejado en Cabo Verde, abandonados totalmente a su suerte. Y lo consigue. Lo primero que le pide a Carlos I es: hay que rescatar a los 13 que hemos dejado allí. O sea que finalmente, como los rescata y se unen a ellos, se puede decir que los supervivientes primero fueron 31 y no 18, porque los rescató. Se llega, y ya lo sabemos todo, y entonces pues todo lo que ya sabemos de la expedición ya está todo dicho, y por lo tanto abandonamos la expedición y vemos qué pasa después del Cano. A ver qué tengo yo por aquí. Bueno, pues pasa esto que vamos a ver aquí. Es que no sé ni lo que hay. O sea, cuando se llega, pues inmediatamente es llamado Elcano y sus muchachos, algunos de los marinos principales, son llamados a declarar, a ver qué ha pasado, a declarar ante el emperador, y vuelven otra vez regreso a Valladolid, sobre todo a que le tome nota Maximiliano Transilvano, que era ahora mismo el principal consejero para asuntos extraeuropeos y también europeos de Carlos V. Este hombre que se puede decir que era un primer secretario, pues interroga y cuenta qué ha pasado, total, que cuenta todo y dice, bueno, la expedición ha sido un desastre en este sentido, han perdido todas las naves, hay mucha gente que ha quedado prisionera de los portugueses, etcétera, etcétera, pero por lo menos hemos traído 600 quintales de clavo. Hemos vendido todo el clavo en Sevilla, absolutamente todo el clavo en Sevilla, y con el dinero que hemos ganado con estos 600 quintales de clavo, hemos pagado la totalidad de la expedición. Hoy día se sabe un poco, hemos avanzado un poco más en la expedición gracias a los trabajos de dos historiadores, Hilario Casado, de Valladolid, y Sergio Sardone de Nápoles. Estos dos llevan estudiando todo esto. Cristóbal de Haro puso un poco más del 20%, puso el 29%, y el resto está financiado por la corona. Esto hay que saberlo. O sea, la corona puso el 71%, y Cristóbal de Haro y sus muchachos, que era todo el lobby burgalés, donde había pues mercaderes sevillanos y de todo tipo, pues puso el 29% restante. Con eso, pues se pudo pagarle a todo el mundo. No se ganó casi nada, pero todo el mundo tal. Por eso, como no se ganó casi nada, Elcano, que digo, era muy consciente de que sus hombres no habían hecho una gesta portentosa en unas condiciones deplorables y lamentables, pues Elcano dice, bueno, le pido lo siguiente, después de rescáteme usted a esos 13 que he dejado porque no tenía más remedio en Cabo Verde, lo segundo que tiene usted que hacer es dar una parte del quinto real, que se queda el rey, da una parte de ese quinto real a los 31 supervivientes. El rey, el emperador Carlos V accede a la petición del Cano, y efectivamente una parte del quinto real va a parar a estos 31 marineros. O sea que también en ese aspecto también se compensa. Ahí queda todo. Y entonces el emperador le hace la pregunta del millón. Le dice, bueno, ¿las Molucas dónde caen? ¿Son portuguesas o españolas? Y el Cano responde, no lo sé. Dice, no lo sé ni se puede saber. Con los instrumentos que tenemos, con la ciencia náutica en el estado en que está, saber ahora mismo si las Molucas caen en la demarcación portuguesa española, eso es imposible de saber. Bueno, pues vamos a reunir una serie de comisiones, a ver si lo sabemos, y se reúnen las famosas comisiones de Badajoz y Elvas, a ver qué pasa. Y se reúnen estas dos comisiones y viene lo más granado, porque ahí está Sebastián Caboto, ahí está Juan Vespucio, no Américo, sino Juan Vespucio, ahí está
el propio Elcano. Ahí está todo el mundo más preparado para saber eso. Conclusión, no podemos saberlos. Hay que enviar otra expedición para saberlo. Y entonces viene lo que muy bien ha explicado Manuel Lucena. Hay que construir un nuevo artefacto que nos permita volver a las Molucas en mejores condiciones. Y viene, como él ha dicho, ¿no?, pues el segundo viaje, el viaje a la Catalana, un viaje ya como el segundo viaje, el viaje catalán, el segundo viaje de Colón, pues todo se hizo desde Barcelona, se financió todo, incluso la parte militar, la parte eclesiástica y todo estaba en manos de catalanes, ¿no? Bueno, pues entonces se crea la Casa de la Especiería, en La Coruña, que va a ser una casa, quería ser una casa paralela a la Casa de la Contratación, más o menos con el mismo estilo y con la misma disposición que la Casa de la Contratación. Y se crea esta expedición, la expedición de Fray García Jofre de Loaysa, que hay que decirle Frey, que en muchos otros sitios sale como Fray. Jofre no es Fray, es Frey, porque pertenece a la Orden de Malta, y los comendadores de la Orden de Malta se llaman Frey, no Fray, y con I latina y no con Y. Entonces Fray García Jofre de Loaysa se pone al frente de esta expedición de 7 barcos, de los cuales solo 3 llegan a su destino, y en tan malas condiciones todo que uno llega a América, como bien ha dicho, que llega al puerto de Mazatlán, pero sin ningún expresión, y otro queda por allí dando vueltas, el barco de García Jofre de Loaysa, hasta que no se sabe qué hacer, porque acá muere García Jofre de Loaysa y muere inmediatamente después Elcano. Entonces ya descabezado el barco da por allí vuelta, y entonces mientras está dando vuelta pues se está negociando algo fundamental que también se ha mencionado aquí, que yo voy a tratar muy de pasada, que es el Tratado de Zaragoza. El Tratado de Zaragoza se firma en el año 1929 y significa el abandono, no total, pero sí el abandono. Ahí, como ven, todavía hay una expedición, la de Álvaro de Saavedra, mandada por Hernán Cortés, ¿no?, que hace descubrimiento, inicia el tornaviaje 2 veces, pero tampoco lo consiguen, y se negocia. Y entonces, pues, el Tratado de Zaragoza es eso. España renuncia a todos sus derechos a las Molucas, pero sin comprometerse a decir que las Molucas están en la demarcación portuguesa. Eso no se dice. Se renuncia a todos los derechos, pero con la cláusula muy importante del retrovendendo, que también ha sido señalada hace un momento, ¿no?, por nuestra primera ponente. Hay una cláusula de retrovendendo, que significa que si los 350.000 ducados de oro que ha dado el rey de Portugal, si eso es revertido por Carlos V en algún momento, de nuevo se vuelve a las andadas y el Tratado de Zaragoza queda sin efecto. Eso no ocurrió nunca. El Tratado de Zaragoza, pues, ha sido criticado, ¿no?, por parte española en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué Carlos V cedió todos los derechos sobre las Molucas y renunció de esa manera tan completa a las Molucas después de lo que había costado llegar hasta ellas? Bueno, hay muchas razones y todas son razones poderosas, o sea que yo no es para... Yo no defiendo a Carlos V, nada más que doy razones que hay que tener en consideración para firmar el Tratado de Zaragoza. Primero, había una conciencia entre los propios españoles de que realmente las Molucas caían dentro de la banda portuguesa. No se estaba seguro, pero si había que inclinarse por una posición posibilista, era más posible que fuera portuguesa que española. No era seguro, pero era más posible. Segundo, las Molucas estaban muy lejos. ¿Cómo se va a hacer otro viaje como el que había hecho Magallanes Elcano? Eso era, o como el que había hecho Jofre de Loaysa. Eso era enfrentarse a un nuevo fracaso, está muy lejos. ¿Cómo se iba a crear una línea regular en esas condiciones? Era muy difícil. Tercero, el tornaviaje no se encontraba. Ya había habido 3 intentos y sin el tornaviaje todo era absolutamente inútil. Había que encontrar el tornaviaje a la fuerza. Aquí tenemos el viaje que hace Hernando de Grijalva desde Perú, intentando llegar a las Molucas, que hace un cuarto y un quinto intento después. Bueno, viene el de Ruy López Villosa, hace un cuarto y un quinto intento de tornaviaje, ¿no?, totalmente fracasado, y por lo tanto
tiene que coger la ruta de Malaca-Goa-Lisboa para regresar. No hay tornaviaje tampoco, y ya se han intentado 5 veces después del viaje de Ruy López de Villalobos. Sin tornaviaje no hay posibilidad de conservar las Molucas. Pero aún hay más, ¿no? Aún hay más de esto. Están las circunstancias geopolíticas. Primero, seguir reivindicando las Molucas genera un problema dinástico familiar. ¿Por qué? Pues porque Catalina de Austria se ha casado con el rey Juan III, porque Carlos V se ha casado con Isabel de Portugal. Es decir, que se han casado primos y primas. Carlos V y Juan III son cuñados por 2 veces, ¿eh? Es cuñado y cuñado. Entonces genera un problema dinástico familiar muy gordo el seguir reivindicando las Molucas. Y en ese instante las cuestiones dinásticas se resolvían por vías familiares, eran cuestiones que tenían una gran trascendencia dentro de la vida política. Tercero, a Carlos V los 350.000 ducados de oro le vinieron como agüita de mayo, porque en ese instante, lo hemos visto en el cuadro que hemos visto, estábamos en esa década horribilis que ha señalado, en el sentido de que, bueno, Carlos V necesitaba más dinero que nunca. Las guerras de Italia, la reforma protestante, la dieta de Habsburgo, todo ha sido señalado hace un momento, ¿no? El problema, ¿no?, de la amenaza, de que pronto se va a demostrar, de la amenaza otomana contra Viena, ¿no?, en el año 1529, luego de represión en el 32. Ese dinero venía muy bien y de devolverlo nada. Así que por todas estas razones el Tratado de Zaragoza se impone como una realidad. Y entonces, después del Tratado de Zaragoza, a pesar de este viaje, ¿no?, de Ruy López de Villalobos, un viaje por allí para ver qué pasa, pero sin ningún efecto, pues entonces ahí queda como un vacío en que no se sabe muy bien qué hacer con aquel espacio. Se vuelve a las Molucas, ya hemos visto que es imposible ver las Molucas, hay que encontrar otra solución. Y de pronto se encuentra otra solución, ¿no?, que es implantarse, ocupar las Islas Filipinas. Hay que tener en cuenta que las Islas Filipinas estaban todavía más dentro de la demarcación portuguesa que las Molucas. O sea que parece, como si en las Molucas ha generado este contencioso, como los portugueses no dicen nada sobre Filipinas. No dicen nada sobre Filipinas porque ya hay un cansancio tremendo, porque las Molucas es lo que da dinero y porque las Filipinas aparecen unas islas que no dan nada, unas islas que no tienen ningún recurso. Los recursos de las Filipinas son nulos. No tienen ninguna especie, incluso los intentos de trasplantar en el siglo XVIII la canela y la pimienta fracasan estrepitosamente, no hay allí nada. Entonces es un mal menor, los españoles que se instalen allí, que hagan lo que puedan. Entonces llega Miguel López de Legazpi, ¿no?, funda o refunda Manila, pero antes de eso se produce un hecho fundamental y básico, que es este que está aquí. Aquí tenemos un chiste de Forges, ¿no?, en el que se ve muy bien lo que ocurre, ¿no? Ahí se ve, ¿no?, pues a Fray Andrés de Urdaneta, el hombre de Ordicia, ¿no?, que está haciendo unos cálculos totalmente falsos, como se puede ver perfectamente, ¿no?, en que dice, esto es cálculo total, conclusión, totieso para allá. Y el otro le dice a los orellanos, ¿seguro? Seguro. Y se descubre, al sexto y séptimo intento, se descubre finalmente el camino de regreso, se descubre el tornaviaje. Una vez descubierto el tornaviaje, las Filipinas sí son ya factibles para España. La España se puede instalar en las Filipinas y luego ya veremos qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues dejamos a Antonio Fragua Forges, y pasamos al siguiente. Lo que va a pasar va a ser que se va a crear una línea de navegación. Va a costar todavía años crearla, pero se va a crear una línea de navegación teniendo en cuenta que el tornaviaje ya es factible. Esta línea de navegación se va a llamar, que si no voy a llegar a explicarlo todo, esto va a ser una lástima, porque aunque llegue a las 2:15, que intento porque tengo una hora, pues tengo que llegar a las 2:15, aunque llegue a las 2:15 no me va a dar casi tiempo. Pero se crea una línea comercial nueva que se va a llamar el Galeón de Manila. Esa línea tarda en construirse desde que Urdaneta llega, va a tratar en construirse desde el año 65, en que es el tornaviaje, hasta el año 93, pero en sucesivas etapas.
La primera etapa es hacer una primera exploración comercial, a ver si es posible comercialmente explotarla en el año 1573 y finalmente regularizarla en el año 1593 con una real ordenanza que establece la permisión de navegación entre Manila y Acapulco. Eso es lo que hace. Aquí tenemos, esta es la ruta del galeón de Manila durante 200 años. Los barcos arrancan de Manila, suben hacia el norte, rebasan el Japón, llegan a la corriente del Kuroshio, cogen toda la corriente del Kuroshio y de pronto empiezan a bajar. Aquí no se viven, pero bajan a la altura de California. Llegan a la altura de California, avistan ya California, ahí está California, ya vamos por la ruta. Luego siguen ya costeando hasta llegar a Acapulco. Eso es la línea. Por esa línea se tarda 6 meses, lo cual es una brutalidad, pero son 6 meses y ya se impresiona 6 meses y como mínimo 5 y medio. Una ruta terriblemente peligrosa, hasta que no se descubre, ¿no? Pues, que comprando naranjas, comprando limones, etcétera, se puede uno defender relativamente bien del escorbuto. La mortalidad de esta ruta era aproximadamente del 50%, es decir, que si un galeón llevaba 600 hombres, solo llegaban a Acapulco 300, y 300 habían muerto en la de eso. Por eso, como yo siempre explico, ¿no? Pues en Acapulco, en Manila, los notarios tenían mucho trabajo en cada galeón, ¿no? Porque todo el mundo hacía testamento, aunque fuera un microtestamento de dejo mi camiseta, ¿no? para que la use mi hijo si muero en el viaje, ¿no? Aunque fuera eso. Los que eran ya pues jefes de expedición, tenían eso, pues ya hacían unos testamentos más amplios, pero todo el mundo lo hacía porque no se sabía. Y de allí, de Acapulco, pues se volvían a Manila. La vuelta a Manila era infinitamente más fácil porque la corriente era recta. Entonces esta se tardaba solo 3 meses, pero eran 3 meses. Pero además tenían la posibilidad de recalar en la isla de Guam, en las Marianas, recalaban en la isla de Guam, y en la isla de Guam pues se podían abastecer de agua, se podían abastecer de carne de vacuno, porque enseguida las islas de al lado, Sipiá, Rota, etcétera, pues fueron repobladas pues, con ganado vacuno, y eso para abastecer justamente a la flota. La flota se detenía en la bahía de Humatac, y en la bahía de Humatac se reponían de todo lo necesario y llegaban ya con facilidad hasta Manila. Esta es la ruta que se va a establecer de una forma definitiva en el año 1593. Es una ruta que nada más que estableció un monopolio entre Manila y Acapulco sin ningún otro puerto. Todos los demás puertos mexicanos van a quedar excluidos, y sobre todo va a quedar excluida una ruta que había venido funcionando estos 20 años de regularización, que era la ruta hacia el Perú, la ruta hacia el Callao. Desde el 1593 la ruta hacia el Callao está prohibida, lo cual no quiere decir que el contrabando no se mantenga. Por lo menos hasta la fecha de 1634 tenemos constancia permanente de tráfico de contrabando con el Perú. Pero bueno, esta es la ruta fundamental, este es el galeón de Manila. El galeón de Manila no se explica sin China. O sea, que la realidad es que es un comercio transpacífico que va desde Nueva España a Filipinas como entrepôt, y desde allí a China, sobre todo en las 2 regiones costeras de China, el Guangdong y el Fujian. Esas son las 2 grandes regiones que va a comerciar, o sea, con los grandes puertos, ¿no? Pues Guangzhou, el cantón de toda la vida, ¿no? O el puerto de Niamey, es decir, Xiamen hoy día. Desde esos puertos se va a comerciar constantemente. ¿Y qué es lo que van a llevar los chinos a Manila? Los chinos van a llevar a Manila esencialmente 2 cosas y subsidiariamente 1000 más. Van a llevar sedas de todas clases. Seda en grandes cantidades sin nada más que envueltas en rollos, o sedas ya confeccionadas como trajes de seda, vestidos de seda, kimonos y lo que se tercie, todo eso es lo que va a llevar. Y en segundo lugar porcelana, porque en Europa se conocía la cerámica, pero no se conocía la porcelana, porque la porcelana implica el kaolin, y el kaolin es un producto chino. Así que la porcelana y la seda son los 2 grandes productos que se comercian desde China. Y luego, como digo, todo lo demás,
pues traído de todos los lugares de Oriente, pues laca japonesa, tibores de todo tipo, cadenas de oro, muebles de la India, traídos de Coromandel, biombo, todo lo que uno se le parezca está allí, de tal modo de que se ha dicho que la bodega del galeón de Manila era como la cueva de Alibaba, donde allí estaban todos los tesoros de Oriente, estaban ahí puestos, y eso es lo que se llevaba. Entonces, eso que se llevaba, ya estoy terminando, ¿no?, para no cansarles, que se llevaba, había que intercambiarlo con algo. ¿Con qué se intercambiaba? ¿Con qué se intercambiaba? Se intercambiaba esencialmente con plata mexicana. La plata mexicana era el producto number one, pero de todas, a tal punto de que Carmen Yuste, que es la que mejor conoce esto, dice que durante el siglo XVI y XVII los barcos llevaron esencialmente plata hasta tal punto de que el valor de la plata significaba el 95% de todos los fletes de retorno del galeón. Y que el otro 5% eran otras cositas, como pues se llevaba un poco de cochinilla o grana de Oaxaca, se llevaba un poco de jabón de Puebla, se llevaba un poco de añil de Guatemala y 4 cosas así, pero que el 95% era plata. Esto tiene importancia desde 2 puntos de vista. Primero, hay que señalar que por lo tanto, en este comercio tiene una gran importancia los intermediarios y los proveedores chinos. Proveedores chinos, desde Fujian y desde Guangdong, esos proveedores llegan en su junco, en sus champanes, llegan hasta Manila. Allí se hace el intercambio en un lugar que se llamaba el Parián de los Angleyes, porque a los chinos en Filipinas se les llamó siempre, y se les sigue llamando hoy. Los chinos de Filipinas, hoy día, los que yo conozco, siguen siendo sangleyes. Estos chinos, estos sangleyes, están ahí en el Parián de los Angleyes, y allí se hacen los intercambios. Ellos traen los productos, ¿y quién se los compra? Los únicos autorizados. ¿Quiénes son los únicos autorizados? Los llamados españoles filipinos, es decir, españoles avecindados en Filipinas, que pueden ser comerciantes, ciudadanos normales, pueden ser miembros del clero secular o regular, o puede ser gente de la guarnición militar instalada en Filipinas. Esos son los que obtienen las boletas de carga y nada más que ello. Entonces, en el Parián de los Angleyes se intercambia esto y se llena de producto el galeón. Y se acabó. Esto es, por lo tanto, los chinos son proveedores y luego son los negociantes de estas provisiones en el Parián de los Angleyes. Los españoles filipinos lo compran esto y los embarcan y lo llevan a Acapulco. Acapulco, los mercaderes, los grandes mercaderes, primero los de México y luego los de Oaxaca, los de Puebla, que llegan allí, Oaxaca y Puebla sobre todo, pues amparados por el Consulado de México, pues van a hacer los intercambios en la Feria de Acapulco, una feria que dura aproximadamente 3 meses y que está mediatizada desde el Castillo Fuerte San Diego, ¿no?, desde donde se hace la mediatización de esta cosa. Aquí está, ¿no?, pues el camino viejo de los virreyes, por un lado, desde Veracruz a México, y luego el camino de Asia, llamado así, que va hasta Acapulco. Este es el sistema que impera totalmente y es el sistema que autoriza pensar esto. Ahora bien, la plata tiene una importancia básica y fundamental. Sin la plata esto no se entiende. Por ello nosotros pues, nos atrevimos, Marina y yo, a llamar a esto pues, la plata catalizador de la primera globalización. Porque sin la plata no se entiende nada, ya que la plata era necesaria no solo para el comercio que hacían los españoles, sino para el comercio que hacía todos los que estaban en el área, ya fueran moros, ya fueran armenios, ya fueran portugueses, no podían comerciar sin la plata. Los chinos necesitaban la plata y cada vez más. ¿Por qué? Porque los chinos al principio, la plata que traían, hasta que llegaron los españoles, era la plata japonesa. Pero es que la plata japonesa se estaba agotando y terminó de agotarse. En el año 1670 se acabó, ya no se explotó ninguna mina japonesa más. O sea que los españoles adquirieron el monopolio completo de la plata durante no solo siglo XVI, XVII, XVIII, sino hasta incluso bien entrado el siglo XIX, solo había plata mexicana. Y con esa plata se pagaba todo. Y con esa plata tenían que comerciar necesariamente todos los demás, hasta que se hizo un lugar corriente esta figura, la figura del... ha llegado en el siglo XVIII, ha llegado a Cádiz
un barco holandés para coger su plata. Es decir, necesitaban coger una plata en Cádiz para poder comerciar en el Extremo Oriente, y era nada más y nada menos que un representante de la FOC, es decir, de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas. Pero es que lo mismo hacían los franceses, pero es que lo mismo hacían los ingleses. No podían comerciar sin la plata española. Todo el mundo iba a Cádiz a comprar su plata, porque esta plata era necesaria para los intercambios. Alguna plata la conseguían en el mismo ámbito del Pacífico a través de un sistema que está bien estudiado, que conocemos, que se llamaba le commerce d'Inde, así lo llamaban los franceses, o el country trade, el comercio doméstico, el country trade, que con la palabra que lo conocían los ingleses y los holandeses. Con esto conseguían la plata para poder comerciar. Pero si la plata es el nervio fundamental de este comercio. Sin la apetencia de plata, que nos llevaría a explicar por qué, la apetencia de plata extrema de los chinos, no se entiende este comercio. El caso es que este sistema va a funcionar hasta 1765. Después, ya concluyendo. En 1765 el gobierno de Carlos III decide que el galeón de Manila se ha convertido, o sea, las Filipinas se han convertido en la colonia de la colonia. Es decir, se ha convertido en una colonia de los mexicanos, en una colonia de Nueva España, y que los españoles ya no reciben nada porque a Veracruz no llegan más que unos despojos de las mercancías chinas, y que eso no puede ser. Hay que establecer un comercio directo, y se inicia una serie de etapas para establecer el comercio directo. Primero a vía de exploración, van unos buques de la Armada, hasta 14 barcos de la Armada Española, para abrir una ruta mercantil directa desde Cádiz hasta Manila. Es lo que voy a mostrar ahora mismo. Esta es la ruta directa desde Cádiz a Manila. Hay dos posibilidades. Una, atravesando el Cabo de Buena Esperanza, se llega hasta Tranquebar, que es una población esencialmente danesa, pero donde hay de todo. Se va a Calcuta, de Calcuta a Cantón y finalmente a Manila. Esa es una de las rutas que van a llevar. Y la otra es una ruta que se hace por el Cabo de Hornos. Por el Cabo de Hornos hay una escala en Montevideo, otra en el Callao, desde el Callao hasta Manila. Los barcos de armada es una solución provisional, duran 19 años, desde el año 1765, en que sale el navío Buen Suceso, hasta 1784. Quien se va a aprovechar de esto son una serie de compañías, que no me da tiempo a decir cómo evoluciona, una serie de compañías privadas por concesión real. Y la más importante de todas es la que hace sistemáticamente esta ruta que estoy señalando aquí, que es la Real Compañía de Filipinas, una compañía privilegiada con el estilo. Los estatutos lo da el rey, el cupo lo da el rey, las rutas las fija el rey, todo esto está intervenido por el rey, pero el negocio es de los particulares, o sea, los que hacen el negocio, tanto si es desde el Callao como si es desde Tranquebar, son los comerciantes fundamentalmente españoles que llegan hasta Manila. Ese es el comercio, y esto va a durar desde que se crea la Compañía de Filipinas en 1785, una vez que ya se ha ido el último barco de la Armada, hasta 1820. En 1820 todavía este comercio sigue activo, sigue plenamente activo, ¿no? Llegando a las dos terminales, a Acapulco por un lado y al Callao por el otro, activo. En el año 1820 llega el último. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide se apropia del último barco que llega de la compañía en este momento. Entonces se apropia de eso, ya todo el mundo toma miedo de que vaya a ocurrir eso, y la ruta se cierra. Y en el Perú pasa lo mismo, Ahora va a celebrar el Perú, ¿no? En el año 21 va a celebrar la independencia, pues pasa lo mismo, ¿no? El último barco procedente de Calcuta vuelve ya de vacío porque le da miedo de estar allí, no vayan a venir los independentistas y vayan también a embargarles el barco y que lo pierdan todo. Así que en 1820 se cierra esta fase que podemos llamar de la primera globalización, y es la globalización ibérica, porque ya me quedan 2 puntos nada, muy leves, porque la unión de las coronas, que se ha citado anteriormente, la unión de las coronas permitió una mayor colaboración todavía, una colaboración mucho más fuerte en este ámbito, mucho más fuerte.
la unión de las coronas permite que en el año 1606 los españoles conquisten las islas de Ternate y Tidor. No los portugueses, los españoles conquistan Ternate y Tidor en el año 1606. Por lo tanto, los españoles que habían estado ausentes de las Molucas, con la unión de las coronas y en ayuda de los portugueses, ocupan 2 de las islas Molucas y empiezan a traficar en aquel lado. Pero además ayudan a los portugueses a mantener su imperio. En el año 1622, Macao es atacada por 3 barcos holandeses y son defendidos por los portugueses. La colonia de Macao es defendida con uñas y dientes, sobre todo es defendida gracias a la artillería servida por los jesuitas. Los jesuitas, como artilleros, son los artífices de la victoria de Macao. Ellos disparando cañones constantemente, los jesuitas, que eran los que sabían disparar los cañones, alejan a los holandeses. Y cuando ya la resistencia jesuítica está ya decayendo, llegan los españoles, un contingente español que coge por la retaguardia a los holandeses no saben cuántos son los españoles, en realidad son 500, pero no saben cuántos son y entonces se retiran. Gracias a eso se salvó Macao y llegó Macao hasta 1999 siendo portugués. Más todavía, ¿no? Cuando los portugueses son expulsados de la isla Formosa, es decir, de Taiwán, por los holandeses, inmediatamente los españoles se instalan en 2 fuertes, los fuertes de Gilón y de Tamsui, que hoy se pueden ver, son hoy yacimientos, uno es un yacimiento arqueológico y el otro ha sido restaurado recientemente y se pueden visitar perfectamente. También hay un aprovechamiento de la unión de las coronas. La unión de las coronas termina en 1640, como todo el mundo sabe. Entonces, en el año 1662, el sabiniano Manrique de Lara, el gobernador de Filipinas, decide que hay que retirarse, que ya no tiene sentido, y se retira de las Molucas y se retira de todas las demás islas, salvo unos españoles. Siempre hay unos últimos de Filipinas, ¿no?, en la historia de España. Pues hay unos últimos que en una islita, que no está en Molucas, sino en Sulawesi, en las islas Célebes de toda la vida, están ahí en Sulawesi, en una islita que se llama Siao, resisten todavía, a pesar de la orden de Sabiniano Martínez de Lara, resisten contra los holandeses 15 años más, hasta el año 1677, en que se pone fin a todo esto. Pero eso no pone fin, naturalmente, a la existencia de la plata. Yo termino esta alocución, con una anécdota divertida, ¿no? Aquí está la nave Victoria que cierra todo, con una anécdota del poder de la plata. En el año 1949, Pekín está siendo abandonado por todo el mundo porque ya el ejército rojo de Mao Zedong está a punto de ocupar Pekín. Y en este instante el cónsul de Estados Unidos en Pekín, pues tenía una novia china y quería casarse con ella y llevársela a Estados Unidos. La novia, bueno, yo me quiero casar, pero bien. Bueno, no, nos casamos y tal. Dice, no, pero hay que casarse bien, porque si no puede pasar como Madame Butterfly, ¿no?, que luego pues no se cumplen las cosas. Así que hay que casarse seriamente. Tiene que ser un sacerdote cristiano. ¿Dónde buscamos? Allí hay un desorden brutal. Vamos a buscar un sacerdote cristiano. Católico no se encuentra ninguno, se buscan entonces entre los protestantes, se halla un ministro de una secta protestante cualquiera, y entonces pues lo traen para allá. Llega el momento, bueno, cásenos que el barco nos está esperando, nos tenemos que ir. Dice, sí, pero yo para casarlo necesito un estipendio. ¿Qué quiere usted? Necesito 12 pesos fuertes españoles de plata. Sin 12 pesos españoles, 1949, sin 12 pesos españoles de plata yo no caso a nadie. ¿Y dónde encontramos? Empieza una búsqueda desesperada, ¿no?, del cónsul, buscando los 12 pesos de plata, pues, casa por casa. Al final regresa con 7 pesos de plata y le dice al ministro, por favor, hemos encontrado 7 pesos de plata. ¿Se conforma usted con los 7 pesos de plata? Dice el ministro, bueno, vale. Bendiciones, coge a la novia y se van a Estados Unidos, ¿no? Los pesos de plata españoles siguen siendo la moneda fuerte todavía en 1949, cuando Mao Zedong está a punto de entrar en Pekín. Muchas gracias.